Amados hermanos, les invito a buscar en nuestras Biblias en el Salmo número 19. Salmo número 19, versículos desde el 7 hasta el 10. Salmo 19, versículos desde el 7 hasta el 10, y dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Hemos titulado el mensaje de esta manera: la fidelidad de Dios a través de su palabra. La fidelidad de Dios a través de su palabra. Oramos. Padre, gracias te damos porque nos da la oportunidad de poder exponer el mensaje de tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y nos ayude a entenderla, Señor, y ponerla en práctica y por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay algo que nos gusta en la palabra de Dios leer, son las promesas que Él hace a su pueblo. Pero si empezamos a leer las promesas de Dios y a estudiarlas, vemos que todas las promesas de Dios son condicionadas. Todas tienen una condición. O sea, si haces esto, vas a tener aquello. Por ejemplo, la que aparece en Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice así: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, la promesa es que Dios va a proveer y va a añadir a nuestras vidas las cosas necesarias. Pero es necesario, primeramente, buscar a Dios, buscar el reino de Dios en primer lugar, y entonces tendrás esto y aquello. Cuando vamos allá de Deuteronomio, capítulo 28, vemos ahí en capítulo 28, 29, y esa parte completa, vemos las bendiciones a la obediencia del Señor. Y vemos también las maldiciones a la desobediencia del Señor. Qué bueno entender este pasaje del Salmo número 19, que es una estrofa de un poema sapiencial sobre la revelación de Dios. Se usa una serie de vocablos que se refieren a la palabra de Dios. En los versículos del 7 al 9 también existen adjetivos que describen a la palabra de Dios, que es perfecta, que es fiel, y todos los verbos dicen que hace la palabra de Dios. O sea, que lo que hace, restaura, que hace sabio a las personas, y muchas cosas más que estaremos viendo de aquí a un momento. Así que, viendo la fidelidad de Dios, cómo se manifiesta en su palabra, y viendo lo que nos dice este texto, queremos sacar una enseñanza para nuestras vidas que dice de esta manera: Dios siempre es fiel cuando vivimos en su palabra escrita. Repito, Dios siempre es fiel cuando vivimos en su palabra escrita. Y nos preguntamos, ¿por qué podemos decir que Dios es siempre fiel cuando vivimos en su palabra escrita? O más bien, ¿cómo se manifiesta la fidelidad de Dios en nosotros a través de la obediencia a su palabra? En el texto de hoy aplicaremos a nuestra vida algunas enseñanzas del texto de hoy que nos hablan acerca de la fidelidad de Dios, cómo es que tiene lugar en nuestras vidas si obedecemos su palabra, si obedecemos la palabra de Dios, las Escrituras, que es la Biblia. Primeramente, en el versículo 7, que dice así de esta manera: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Podemos sacar una enseñanza a nuestra vida que dice así: Dios es fiel en la perfección de su palabra para convertir el alma. Dios permanece fiel en su palabra. Y esta fidelidad, cuando esta fidelidad
hace cambiar nuestras vidas cuando queremos obedecer y poner por obra la ley de Dios. Así que cuando habla la Biblia, la ley de Jehová se refiere a las enseñanzas, a su escritura, a la Biblia. Y esta es perfecta y es efectiva también, pues restaura el alma, restaura la vida. Literalmente este pasaje nos enseña que hace volver a los caminos del Señor. Así que convierte y restaura nuestras vidas. Millones de personas a través de los siglos pueden testificar el hecho de que la palabra de Dios ciertamente les ha convertido y les sigue restaurando. Allí en la primera predicación del libro de Hechos, el apóstol Pedro le dijo a la multitud: arrepentíos y convertíos, para que vuestras vidas tengan refrigerio. Qué bueno saber que uno se arrepiente, uno se quita del camino que lleva para seguir el camino hacia Cristo, pero ese proceso de convertirse, pudiéramos llamarle que es el proceso de santificación, que nuestra vida poco a poco y gradualmente va recobrando la imagen del Señor en nuestras vidas, la imagen de Dios en nuestras vidas. Nuestra vida se va restaurando y se está volviendo cada día más a Él. Por eso, la perfección de su palabra va a convertir, va a transformar, va a renovar nuestra alma. Que el amor a la palabra de Dios, que la eficacia de su perfección, sea la que transforme nuestras vidas. En segundo lugar, Dios es fiel a su veracidad en la Escritura para convertir al sencillo en sabio. Repito, Dios es fiel en su veracidad en la Escritura para convertir al sencillo en sabio. Dice el versículo 7, segunda parte, el testimonio de Jehová. Otro sinónimo para hablar acerca de la Biblia, de las Escrituras. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué cosa es ser sabio? ¿Qué es ser sencillo? Veamos aquí lo que nos dice la palabra de Dios. Primeramente, o en otra versión de las Escrituras, dice así de esta manera: el testimonio hace sabio al ingenuo. Y estas palabras se usan también como sinónimo de la ley de Dios. O sea, el testimonio se usa como, la palabra testimonio se usa como sinónimo en los salmos acerca de, refiriéndose a la palabra de Dios. Por lo tanto, viendo este pasaje, la ética bíblica es específica. Y de esta manera, siendo fiel, da dirección y estabilidad a la vida. Hace sabio al ingenuo. Y nos preguntamos, ¿qué se refiere aquí con la palabra ingenuo? En una de sus acepciones, el ingenuo aquí es una persona sin discernimiento. Una persona que está fácilmente influido por cualquier opinión. La palabra de Dios cambia esta situación, pues le da discernimiento y le hace más sabio. Es como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, de aquellas personas que son llevadas por cualquier corriente de doctrinas y no está firme en lo que cree. Cuando estudiamos la palabra de Dios, tendremos discernimiento para saber qué es lo correcto y qué es lo que nos acerca a Dios. Por eso, amados hermanos, ya que la palabra de Dios es verdad, ya que la palabra de Dios es algo que hace sabio al sencillo, debemos de aprender a estudiarla, debemos de aprender a vivirla, para que de esta manera poder tener una opinión correcta de cómo vivir la vida cristiana.
En tercer lugar, versículo 8, dice así la primera parte: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Y cómo la fidelidad de Dios a nuestra vida puede manifestarse aquí de esta manera? Muy bien, Dios es fiel en su palabra en cuanto a la rectitud de sus mandamientos, alegrando así el corazón. La fidelidad de Dios se manifiesta de esta manera. Queremos que nuestro corazón esté alegre, queremos que la fidelidad de Dios alegre nuestra vida. Muy bien, aquí tenemos su palabra que es recta, su palabra que nos enseña a cómo conducirnos en la vida. Por eso, cuando dice los preceptos, los mandamientos, conlleva la connotación de ordenar, y esto se usa mucho como otro sinónimo de la ley de Dios. Son rectos, o sea, los mandamientos de Dios no son torcidos, son rectos, son perfectos y nos enseñan cómo debemos de conducirnos en la vida cristiana para agradar a nuestro Dios. Y una vez que nosotros estamos en la voluntad de Dios y estamos agradando a nuestro Dios, vendrá alegría a nuestras vidas. La instrucción de Dios, la ética bíblica hace de nuestras vidas que sean más felices. Hace de nosotros seres felices. Da gozo porque nos dirige en un camino derecho. Recordemos el pasaje del Nuevo Testamento que dice: la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es una bendición cuando podemos vivir en la voluntad de Dios, que aunque muchas veces no lo entendamos, la Biblia enseña de que es agradable y perfecta. Por lo tanto, la fidelidad de Dios se manifiesta en la rectitud de sus mandamientos. Dios es fiel y ha dictado mandamientos rectos para que cuando nosotros los cumplamos podamos experimentar el gozo y la alegría en nuestro corazón. En cuarto y último lugar, la voluntad de Dios, o sea, los mandamientos, la fidelidad, todo lo que Dios ha enseñado en su palabra, también se manifiesta en que la palabra de Dios es pura. La palabra de Dios es pura, que alumbra los ojos. Dice el versículo, la parte que sigue: el precepto, 8, segunda parte, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Qué bendición poder tener la palabra de Dios que alumbra y da claridad a nuestros ojos para poder ver de una forma correcta la vida. Ahí en el Evangelio de Lucas, en Mateo, o sea, lo vemos en Mateo y también en Lucas. En el Sermón del Monte, según Mateo, en el Sermón del Llano, según Lucas, vemos que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si en nuestros ojos hay luz, todo nuestro cuerpo estará bien. Si en nuestros ojos hay oscuridad, todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. Por eso es tan importante que no sabemos de qué nos alimentamos visualmente, porque de lo que llenemos nuestra vida es lo que vamos a hacer cuando llegue el momento de la tentación, cuando llegue el momento de la prueba. Lo que exista dentro de nuestras vidas, nuestra mente, nuestro entendimiento, es lo que vamos a hacer. Y si nuestras vidas están llenas de pecado, vamos a caer fácilmente. Si nuestras vidas están llenas de la palabra de Dios, de la pureza de la palabra de Dios, no vamos a caer y vamos a mantenernos firmes delante de Dios. Recordamos un texto muy conocido en nuestra iglesia que se repite en todas las escuelas dominicales, que es el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es como, pudiéramos decir, una linterna o una luz en medio de la oscuridad.
Nosotros con la linterna en medio de la oscuridad vemos hacia un tramo y de ese tramo hacia allá no vemos. Pero cuando avanzamos hacia ese lugar, vemos mucho más allá. Y así también es la palabra de Dios. Mientras más avancemos, mucho más podremos ver el camino que Dios ha puesto para nuestra vida si nosotros guardamos y obedecemos sus mandamientos y obedecemos su voluntad. Así que, amado hermano, es bueno reconocer cómo Dios va a permanecer fiel a su promesa. Es bueno reconocer lo que Dios ha puesto en nuestras manos para que podamos obedecerle. Y lo que va a producir en nuestras vidas, obedecer la palabra de Dios. Así que repito el texto: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Cuando vivamos esto en nuestras vidas, vamos a ver grandemente la fidelidad de Dios en nosotros. Vamos a disfrutar de una relación íntima con nuestro Dios. De tal manera que el salmista termina esta parte hablando acerca de los juicios de Jehová, que son verdad, todos juntos, todos justos, perdón. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y más dulce que la miel que destila el panal. Amados hermanos, qué bueno es, qué dulce es poder disfrutar la fidelidad de Dios a través de su palabra. Recordemos siempre que cuando vivimos en la palabra escrita de Dios, Él siempre va a permanecer fiel. ¿Quieres disfrutar de su fidelidad? Vivamos su palabra, obedezcamos su palabra, amemos la palabra de Dios. Que Él nos bendiga y nos ayude a seguir en su ley. Amén.